Buenas tardes, queridísimos hermanos y hermanas. Un lunes atípico en donde estamos experimentando una sensación agridulce, porque justamente es el lunes donde iniciamos la novena de Pascua, un día después de la resurrección, pero justamente también en la madrugada de este lunes se daba a conocer del lamentable deceso de su santidad el Papa Francisco. Lamentable desde esa percepción humana, lamentable desde esta pequeñez humana, pero que desde luego connota la grandeza de la vida eterna y que de alguna u otra manera nos invita también a tratar de llevar esa vida de santidad que su santidad el Papa Francisco llevó acá en la tierra. Entonces es un día típico en donde hay una serie de sentimientos y emociones que afloran de cualquier manera y que cada uno vive esta experiencia de manera personal. Ya estamos ahí en algunos instantes, vamos a contactarnos con nuestros hermanos y hermanas de las diferentes comunidades digitales y el FM que estarán uniéndose a esta transmisión, que seguramente no es la primera ni la última, sino durante todos estos días vamos a continuar con estas transmisiones, porque pues es un proceso extenso que es importante también que la feligresía conozca y esté pendiente de lo que pasa en esta iglesia. Ya tenemos ahí a nuestros amigos de Jesús TV conectados también. Buenas tardes, le damos la bienvenida a Radio Veritas, esto en Elizabal 91.7 FM, Radio Veritas, que está conectándose en este momento en directo a través de esta transmisión, donde vamos a platicar un poquito, y hay todavía hermanos y hermanas que no estaban enterados, incluso al mediodía, que forman parte de esta iglesia católica, pero porque además, como les comparto, es un día típico en donde hemos retornado después de los días de meditación, de descanso vividos en nuestro país. Entonces muchos hermanos y hermanas no sabían de lo ocurrido, pero justamente hoy, desde muy temprano, al abrir nuestros ojos, nos enteramos de esta noticia de que el Santo Padre, el Papa Francisco, fue llamada a la casa del Señor. Bueno, y de fondo escuchamos una marcha fúnebre llena de una emoción justo que representa muy bien el día que el pueblo, la feligresía católica está viviendo en esta oportunidad. Esto se titula La Fosa, y cuya historia nos permite remontarnos y llevarnos a través de este camino, de esta experiencia, que tal como hemos estado insistiendo durante todo el día, porque no encontramos otra expresión que se adapte más, que se logre acoplar más a lo que estamos viviendo en esta oportunidad, que es justamente eso, ¿no? Un día
un día agridulce, en donde estamos enseñados a vivir con alegría, con felicidad, este inicio de la octava de Pascua, el día posterior al día de la resurrección, pero que también hay tristeza en nuestros corazones por muchas razones, y que cada quien vive de forma personal esta noticia, esta situación. Cada quien vive desde su particularidad lo experimentado y vivido justamente en este lunes 21 de abril del 2025. Ya me están informando por acá que se ha unido Radio Veritas. Muchas gracias. También saludos a quienes están por ahí conectados. Mercedes Ordóñez, Julio Alberto Molina, gracias por estar con nosotros. Salimos a través de la página de Jesús TV, también a través de Cucurucho en Guatemala, Apostolado Católico Familiar Hechos y Radio Veritas, tanto en la página, en el Facebook, como a través de la frecuencia modulada. Usted sabe que hay algunas cuestiones técnicas que no dependen propiamente de la parte humana, sino más de los equipos y el control, y pues ya se ha unido y está con nosotros Radio Veritas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que continúa? Después del anuncio del cardenal Kevin Joseph Farrell, que es el camarlengo de la Santa Romana Iglesia, en la casa de Santa Marta, que sería a las 7 de la mañana con 35 minutos. Es importante aclarar que esto es el horario local, allá en Roma. Serían más o menos las 11 de la noche y media acá en Guatemala. Pues el obispo de Roma regresa a la casa del Padre. Fueron las palabras anunciadas con Kevin Joseph Farrell, quien dedicó toda su vida al servicio al Señor y la Iglesia. De hecho, tenemos imágenes justo de la conferencia de prensa que se dio para pues salir de esa nebulosa. Habían muchas teorías respecto a que si era cierto o no. Recordemos que no es la primera vez que se daban a conocer noticias de este tipo tan delicadas, y que incluso un poquito antes de iniciar el miércoles de ceniza, la cuaresma, más o menos a finales del mes de febrero, recordemos que el Papa Francisco fue internado el 14 de febrero, estuvo más de 3 semanas internado en una situación bastante delicada, pero justamente el fin de semana, para finalizar el mes de febrero, justamente un sábado a mediodía, se hablaba de que había tenido que ser asistido mecánicamente para poder respirar, y algunos medios que no habían confirmado la noticia o fueron demasiado abruptos para dar la información, hablaban incluso del deceso del Santo Padre. Es decir, no es la primera vez que sucede. Sin embargo, por eso se dejó un tiempo pertinente, y sería justamente Kevin Joseph Farrell, camarlengo de Santa Romana Iglesia, que daría la información. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. De esta manera, pues ya se conocía oficialmente de esta noticia, que por supuesto entristece a la feligresía, entristece al pueblo católico, pero también entristece a muchas personas que, a pesar de tener otras creencias, de ver la fe de una forma distinta, también entristeció, porque el Santo Padre, además de ser la cabeza de la Iglesia Católica, era una persona excepcional, con carisma, con amor, con gratitud, con conocimiento, que lograba tener ese ángel que no todas las personas logran tener, ¿no? Que es un don maravilloso que el Espíritu Santo le otorgó, y que desde luego muchos líderes espirituales de otras religiones pues han manifestado enteramente el dolor por el acontecido momento del fallecimiento del Papa Francisco la mañana de este lunes a sus 88 años de edad. Vamos a agradecer muchísimo que nos envíen ahí sus comentarios, que nos saluden. Queremos saber si estamos llegando a donde deberíamos de llegar. Tenemos varias señales al mismo tiempo, entonces pues a veces tiende a ser un poquito complejo este asunto de las transmisiones. Queremos saber si
allá en el bello departamento de Izabal nos están escuchando, pueden enviarnos un WhatsAppazo al 3758-8450 y también si a través de las redes sociales nos están viendo, nos están escuchando. Esta es una señal de radio en directo en este momento, pero pues gracias a la tecnología y pues la necesidad de compartirles e informarles qué es lo que está pasando, el acontecer respecto a esta noticia que ha paralizado a la tierra en general, ¿no? Pues nos hemos conectado y estamos también a través de las redes sociales. Ahí estamos transmitiendo. Sí, me dicen, efectivamente, estamos llegando a través de Radio Veritas en el departamento de Izabal. Tenemos acá también el reporte de la familia Ordóñez que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Estamos en directo las 15:52 transmitiendo desde Ciudad de Guatemala. El Papa Francisco ha partido a la casa del Padre. Según comunicó oficialmente la Santa Sede, el Santo Padre falleció en su residencia de la Casa de Santa Marta en el Vaticano. A ver, haciendo una regresión de la salud del Padre, del Santo Padre, del Papa Francisco en las últimas semanas, pues había tenido muchas dificultades. Recordemos que el Papa Francisco desde la edad de los 21 años tuvo complicaciones médicas de tema respiratorio. Más adelante vamos a profundizar respecto a lo que pasó cuando él tenía 21 años, pero tuvieron que hacerle una intervención en uno de sus pulmones. Entonces, a partir de ese momento, tiene muchas dificultades en el asunto de los temas respiratorios. Y precisamente sería lo mismo que lo llevó a ser internado el pasado 14 de febrero, que debido a su delicada situación, pues tuvo que ser intervenido en varias oportunidades con respiración asistida. No en su totalidad, es importante también resaltar eso, no en su totalidad, pero tuvo que ser asistido con respiración mecánica. Debido a esta situación empezó a presentar complicaciones no solamente respiratorias, sino se puso más delicado el tema de sus riñones. Recordemos que hace 3 años también se dio a conocer que tenía un problema renal. Entonces ya en los últimos días, de hecho en una transmisión lo platicábamos, y les compartimos un video en el TikTok, era evidente la cantidad y la necesidad del uso de esteroides, donde observábamos al Santo Padre pues con una inflamación especialmente en su rostro debido al uso de esteroides. Afortunadamente durante la Cuaresma, el segundo domingo de Cuaresma, se da a conocer la noticia de que el Santo Padre ha salido del Hospital Gemelli donde estuvo internado y que iban a haber ciertas condiciones importantes que se tenían que cumplir para que él pudiera llevar una calidad de vida pues digna de él, ¿no? A pesar de las dificultades y a pesar de las vicisitudes que podría presentar. Incluso se platicaba en el último noticiero que tuvimos en Canal Jesús TV, en Fe al Día, pues les compartíamos que no estaba seguro si le iba a participar de las actividades de Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Ayer pues sí, tuvo una presentación con muchas dificultades. Recordemos que también desde hace 2-3 años usaba silla de ruedas por un problema en su rodilla. Pues él sorprende a la feligresía allí en la Plaza San Pedro y saluda, envía un mensaje y bueno, todos pidiendo por la salud del Santo Padre. Sin embargo, justamente en el amanecer para este lunes se da a conocer la noticia del fallecimiento del Santo Padre, el Papa Francisco. Ya han transcurrido las horas, han pasado las horas desde que se dio a conocer la noticia y se habla justamente de que el parte médico indica que el motivo del fallecimiento del Santo Padre fue un problema cardiovascular. Se hablaba mucho de un problema respiratorio, cuando todos los órganos pues colapsan prácticamente, pues regularmente el parte médico indica de que es un problema cardiorrespiratorio, pero el parte médico dice así: el Papa Francisco murió tras un derrame cerebral. Esto es lo que afirma el parte médico, que ya pues la prensa del Vaticano ha compartido con los medios de comunicación.
para pues tener al tanto. Una de las grandes diferencias, por ejemplo, de lo que sucedió con San Juan Pablo II en marzo del 2005 y de lo que está pasando ahora, es que hay una diferencia llamada Internet. Antes no teníamos el acceso tan inmediato a todo este tipo de información. Aunado a esto que Papa Francisco también fue uno de los precursores para poder pues abrir el Vaticano hacia esta nueva tendencia tecnológica, e incluso tiene un departamento de prensa que se está trabajando sin escatimar esfuerzos para tener al tanto a los medios de comunicación, y nosotros como medios encargarnos de informar de forma oportuna, de forma veraz a la feligresía, con el objetivo de evitar pues teorías conspirativas que desde luego pueden suceder y pueden pasar. Pero entonces el departamento de prensa ha informado que justamente esto es lo que dice el parte médico, que el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano que cautivó al mundo con su estilo humilde y su preocupación por los pobres, murió a los 88 años y que la razón médica fue un derrame cerebral. Claro, producto de todas las situaciones médicas que anteriormente les había compartido, que les he platicado, y que vamos a hacer un listado. De hecho, a mediodía en el noticiero les compartíamos el listado de la situación médica de su santidad el Papa Francisco. Y bueno, pues se da a conocer la noticia. Explica que estos episodios han sido consecuencia de una importante acumulación de mucosidad endobranquial, el cuadro clínico que se agravaría desde su internación el pasado 14 de febrero incluyó una neumonía bilateral, crisis respiratorias, insuficiencia renal y una infección polimicrobiana, que es como dice el parte médico. Durante la hospitalización, recordemos, recibió transfusiones de sangre por anemia y asistencia respiratoria mecánica, y la última aparición justamente fue ayer domingo de Pascua, cuando impartió desde el balcón de la Basílica de San Pedro la tradicional bendición del Urbi et Orbi, gesto que sería recibido con particular emoción por los fieles allí consagrados. Ha fallecido su santidad el Papa Francisco la madrugada de este lunes. El Papa Francisco ha tenido una salud bastante frágil desde su juventud. Tal como les compartíamos, cuando tenía 21 años en 1957, sufre una grave infección respiratoria que obliga a extirparle parte de un pulmón, y a partir de ahí empieza a afrontar diversos problemas de salud a lo largo de su vida, como por ejemplo cálculos, diverticulitis que está aunado a los cálculos biliares, dolores crónicos de espalda, problemas de ciática, cataratas, afecciones renales y afecciones respiratorias. En el 2023 fue intervenido por una hernia abdominal. En el 2022 empezó a utilizar silla de ruedas debido a un fuerte dolor de rodillas en su rodilla derecha, limitación que es admirable cómo el Santo Padre aceptó con humildad, aceptó con apertura, llegando incluso a expresar su disposición a considerar la renuncia si él ya no podía más y si era necesario para el bien de la Iglesia. No cabe duda que su vida fue un testimonio de entrega a Dios y a los más necesitados, guiado por una profunda espiritualidad marcada por la misericordia, la sencillez evangélica y una inquebrantable opción por los pobres. Hoy, con dolor, pero también con esperanza en la resurrección, la Iglesia Universal encomienda el alma de Francisco al abrazo eterno del Padre, dando gracias por su pontificado fecundo y por su incansable servicio a la humanidad. Muchas gracias a Radio Veritas, que está conectada, también a nuestros hermanos de Apostolado Católico Familiar Hechos, a nuestros hermanos de Jesús TV que están sintonizando esta transmisión. Gracias también a nuestros hermanos de biencatólicos.com, y estoy viendo por acá que también hemos sido retransmitidos a través de la página. Buenas tardes a mis queridos hermanos y hermanas, los chavorrucos que están conectados a través de esta página, la página de su servidor. Gracias ahí a Cristina Unice, que ha levantado sus manitas en símbolo de reverencia y en símbolo de petición
acompañado de una palomita que representa el Espíritu Santo y esos emoticones de oración, que justamente es lo que han pedido los líderes religiosos en todo el mundo. Y algo bien importante, no solamente pertenecientes a la Santa Iglesia Católica, sino de todas las denominaciones religiosas que sentían pues una profunda y estrecha relación y admiración por el Papa Francisco, pedir por su alma, pedir por la feligresía que también pues se siente quebrantada por esta situación, que a pesar que dentro de nuestra fe entendemos y lo celebrábamos ayer, pues ese maravilloso regalo de la resurrección, esa fragilidad humana inevitablemente nos hace sentirnos así, entristecernos, nos hace sentirnos vulnerables ante una situación de tales magnitudes como la pérdida de un buen hombre, el Papa Francisco. Tenemos acá también, pues justamente hoy, un poquito antes del mediodía, se daba a conocer que la cabeza de la iglesia en Guatemala, el distinguido señor arzobispo, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, nos ha invitado a unirnos como arquidiócesis. Hoy, lunes 21 de abril, a las 12 del mediodía, quienes estaban en la zona número 1 escucharon los repiques de campanas. Fueron 88, en todas las iglesias de nuestras arquidiócesis, y no solamente en el centro, por ejemplo acá en zona 12, en zona 21, en zona 13, en zona 4, en zona 2, en Villanueva se escuchó el repique de las campanas. Y para este viernes 25 de abril, la cabeza de la Iglesia Católica en Guatemala, el señor arzobispo Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, ha invitado una Santa Misa en la Catedral por el eterno descanso del Papa Francisco. Oremos por su eterno descanso, dice la invitación enviada por la cabeza de la Iglesia Católica en Guatemala, el señor arzobispo Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, que nos invita a unirnos como arquidiócesis. Ya son exactamente, ya ha pasado la medianoche en el Vaticano. Todavía no hay una información concreta de cuándo podremos observar a través de la televisión, a través de la señal del internet, a través de los streaming, los restos de su santidad, porque también es importante resaltar que han habido cambios importantes dentro de la documentación que se ha fabricado expresamente para situaciones como estas. Hay una serie de documentos que vienen desde siglos atrás, donde todos estaban consumados o estaban reunidos, mejor bien dicho, en el documento del cónclave. Sin embargo, a petición de su santidad el Papa San Juan Pablo II, surge el documento Universi Dominici Gregis, donde su santidad San Juan Pablo II pues hacía una serie dejaba una serie de instrucciones para situaciones como estas, para dar claridad, para dar orden, para dar espiritualidad al proceso de elección del sumo pontífice. Y la intención fue garantizar que la Iglesia, cuando se queda sin pastor tras la muerte o la renuncia del Papa, pueda elegir a su nuevo guía bajo la acción del Espíritu Santo y sin interferencias indebidas. Sin embargo, me imagino que con esa visión que su santidad el Papa Francisco siempre tuvo, y sabiendo, debido a esa humildad, que no sería eterno, y reconociendo su fragilidad de hombre, pues decidió en noviembre solicitar el ser apoyado para armar un nuevo documento, el cual fue revisado, fue autenticado recientemente. No estamos hablando de años, fue ahora en noviembre del 2024, una modificación al Ordo Exequiarum Romano Pontifices, donde el Santo Padre, el Papa Francisco, aprobó una nueva edición de este documento que regula el protocolo fúnebre del Papa, y esta actualización buscó simplificar algunos elementos ceremoniales y reforzar el significado cristológico del rito, poniendo el acento en la esperanza de la resurrección y la humildad del sucesor de Pedro. Por ejemplo, dentro de los cambios más significativos, y no estoy hablando de un documento, de un Ordon Exequiarum de
30, 40, 50, 100 años atrás, sino de las diferencias del Ordo Exequiarum, que fue firmado por el Santo Padre en noviembre del año pasado, y el creado por San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, buscando mantener esa tradición dentro de la Iglesia Católica, respetó una antigua costumbre que justamente dictaba que en el momento que fallecía el Santo Padre, se hacía lo siguiente. A ver, pues alguien que estaba cerca, el secretario, el asesor del Santo Padre, pues tenía la sospecha que había fallecido. En ese momento, de inmediato, había que ponerse en contacto con el cardenal camarlengo, que en este caso es Kevin Farrell, y que tenía la función de verificar la muerte del pontífice. Y entonces venían, usaban un martillito de plata para tocar suavemente la frente del Papa 3 veces y llamarlo por su nombre bautismal. Y el Papa Francisco pues dejó en desuso esta tradición, esta costumbre. Hoy, por ejemplo, esto no sucedió de esta manera, no hubo martillo de plata, y entonces después de esto la tradición compartía que el camarlengo anunciaba solemnemente con la siguiente frase: el Papa verdaderamente ha muerto. Inmediatamente se hacía un documento para testificar o dar fe y legalidad de este suceso, confirmando así la muerte del Santo Padre, sellado por el apartamento papal y el estudio privado del pontífice. Se notifica el fallecimiento al decano del colegio cardenalicio y a los cardenales, y finalmente al pueblo cristiano. ¿Qué más sucedió? A ver, el camarlengo sella el apartado papal, es decir, donde se encuentra su santidad el Papa Francisco, que también en esta oportunidad no pasó, porque eso fue lo que pidió el Santo Padre, ¿no? Hay una película que se llama Cónclave. Justamente hoy en el programa de radio les decía que muchas de las cosas que están ahí, pues ciertamente se han llevado a cabo no de una forma literal, porque obviamente es una película y requiere pues mucho de esa trama y de ese misterio para que sea llamativa para la audiencia. Pero sí, efectivamente, para dejar intacta, digamos, la escena donde el Santo Padre fue llamado a la presencia del Señor, se sellaba el cuarto. En esta oportunidad, hoy 21 de abril del 2025, no fue así por petición del Santo Padre. También se eliminó el antiguo ritual del martillo. Y por ejemplo, viene ahora el asunto del féretro. Antes el féretro había que usar 3 ataúdes que tenían que estar explícitamente elaborados de ciprés, de plomo y de roble, y el Santo Padre pidió en este documento firmado en noviembre del año pasado que se retiraran, que se quitara esta tradición para que se quedaran solamente un único ataúd de madera con revestimiento interior de zinc. También se pidió que se omitiera el velatorio privado con las altas autoridades del Vaticano y las personas más allegadas, y el Papa Francisco dijo: quiero omitir esto, quiero dejarlo expresamente allí claramente puesto, para que mi cuerpo sea trasladado inmediata y directamente a la Basílica de San Pedro y expuesto sin catafalco ni báculo. Esto siempre pues con la misma línea de sencillez y cercanía con el pueblo de Dios que tuvo su santidad el Papa Francisco. Este documento, repito, fue firmado en noviembre del año pasado. Y ahora bien, el funeral, la misa exequial presidida por el decano del colegio cardenalicio en la plaza de San Pedro, en fidelidad al deseo del Papa Francisco, pues se van a evitar títulos a partir de hoy. Y ha sido un poquito complicado porque, por ejemplo, a la hora de hacer alguna nota o redactar, queriendo siempre mantener el respeto a la solicitud de su santidad, el Papa Francisco, de lo que él hubiera querido y de lo que quiso, pues a veces se complica, ¿no? Porque pues siendo la cabeza de esta Santa Iglesia, evidentemente para nosotros como feligresía y siendo la máxima autoridad, pues de alguna u otra manera siempre buscamos los títulos
que le competen. Sin embargo, él explícitamente dijo: por favor, solamente quiero que cuando ya no esté me llamen el obispo de Roma o siervo de los siervos de Dios, nada más, subrayando siempre esa humildad con su vocación pastoral. Y luego de la misa, el ataúd, que ya no serán 3 sino solamente 1, será trasladado al lugar de sepultura. La tradición que está justamente en el documento, el cual yo les compartía, que fue a solicitud de San Juan Pablo II, el Dominici Gregis, el documento, la modificación realizada por su santidad el Papa Francisco, ha pedido o dejó escrito a través de este documento que no se lleve su cuerpo a este lugar donde regularmente se hacía, ¿no? Que no se enterraran en las grutas vaticanas, sino en este Ordo Exequiarum Romani. El Papa Francisco pidió que fuera enterrado, expresó su deseo de descansar en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde tantas veces oró ante la Virgen. Pidió en este documento que dentro de sus últimas voluntades justamente fuera esto. Tras el funeral y la sepultura, pues se declara formalmente la sede vacante, que digamos es importante la interpretación del documento como tal. Tras el funeral y la sepultura deben de ser consumadas ambas. En este momento no hay sede vacante. No hay sede vacante porque no se han consumado estos 2 requisitos. Quien tiene, digamos, una manera hipotética, llegar a suceder algo que debe de ser una decisión tomada por el Santo Padre, quien realiza, digamos, la función de tomar decisiones importantes, decisiones tan delicadas como esta hipótesis, debe de ser el cardenal Kevin Farrell, que es el encargado en este momento, digámoslo así, de la organización o de estar al frente de la Santa Iglesia, mientras se logra pues llevar a cabo el cónclave, mientras el Espíritu Santo pone en el corazón de los cardenales decidir quién será el nuevo Papa. El cardenal Camarlengo, algunas de las responsabilidades que el cardenal, porque es un papel muy delicado en este momento que está llevando a cabo el cardenal, pues él fue el encargado desde la sede apostólica de confirmar la muerte del Papa, también de sellar los aposentos papales, que repito, en esta oportunidad tengo entendido que a petición del Santo Padre no se dio, y durante la sede vacante pues se va a encargar de los asuntos ordinarios del Estado en la Ciudad de Vaticano, pero algo bien importante, no puede tomar decisiones que correspondan al Papa, es decir, él no es un Papa emergente, él sigue siendo el cardenal, y también es el encargado junto al Colegio de Cardenales de organizar primero el funeral y segundo el cónclave, que debería realizarse según el ordinarium entre el día 16 al día 20, y anunciando la sede vacante es quien informa al mundo que la sede de Pedro ha quedado vacía y comienza el proceso para elegir a un nuevo padre, a un nuevo papa. Tenemos acá muy buenas tardes para José CB, Miriam Domínguez, también Cristina Eunice, Miguel Saulo, también muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía. Tenemos también ahí un par de mensajitos a través del WhatsApp de hermanos y hermanas que nos escuchan allá en Radio Veritas. Esto en el departamento de Izabal. Muchísimas gracias por estar en sintonía en esta tarde, justamente hoy, la tarde del 21 de abril, que será un día que ya ha quedado marcado en la historia de la humanidad por varias circunstancias. En la historia de la humanidad porque ha fallecido un hombre extraordinario, y en la historia de la Iglesia porque ha sido llamado a la casa del Señor nuestro Papa, el Papa Francisco. Ahora bien, tras el funeral y la sepultura,
se declara formalmente la sede vacante. En este periodo, el cardenal Camarlengo se encarga de administrar temporalmente los bienes y asuntos del Vaticano sin ejercer autoridad espiritual ni doctrinal. Y el Colegio de Cardenales, mientras tanto, se reúne en consistorios preparatorios donde los cardenales electores menores de 80 años, esto es importantísimo, pues se van a encerrar en la Capilla Sixtina para celebrar el cónclave bajo absoluto secreto. En esta película, el cónclave que les compartía hoy, se los vuelvo a decir, podría ser una idea, pero no de forma literal, porque obviamente tiene mucho de ese tacto hollywoodense para que sea atractivo a la audiencia. Y en la película de los dos papas, que me encanta esta película, donde relata la historia del encuentro de Benedicto, su santidad Benedicto XVI y el Papa Francisco, pues se pueden tomar ciertas ideas de lo que llega a pasar justamente en esta reunión. Hay un absoluto secreto, se requiere una mayoría, y ahora bien, los resultados, se requiere una mayoría de los 2/3 para elegir al nuevo Papa. Cada votación es quemada y el humo que sale por la chimenea indica el resultado. Negro si no hay elección, blanco si hay nuevo Papa. Entonces se pronuncia el anuncio que resuena desde hace siglos, el Habemus Papam. Pero ¿qué sucede si, en un caso hipotético también, pues se hace la primera votación, hay 5, 6 participantes, 10, 12 que tienen votaciones altas, se vuelve a hacer la siguiente votación y dan resultados similares, se vuelve a hacer una tercera votación y es exactamente lo mismo, es decir, no podríamos pasar todo el mes de mayo en este proceso, porque justamente será a finales del mes de abril, mes de mayo, el inicio del conclave, y entonces lo que se hace es que se toma a los dos primeros en obtener resultados más altos y se hace pues una votación final, y quien obtenga la mayoría de votos será anunciado como el nuevo Papa, que recibirá 3 símbolos esenciales: la sotana blanca, signo de pureza y servicio; el anillo del pescador, diseñado especialmente para cada Papa y destruido al morir como signo del fin de su pontificado; y la férula pastoral, símbolo de su guía como pastor supremo. Que otra de las curiosidades de su santidad el Papa Francisco es que él continuaba en algunas oportunidades muy especiales usando la férula de Pablo VI como gesto de continuidad y comunión. ¿Continuidad con qué? Con ese concilio tan importante en la década de los 60, Concilio Vaticano II, y esas reformas, esa sinodalidad de la Santa Iglesia Católica, y de esta manera pues era un gesto de continuidad a su predecesor. La última vez que la Iglesia viviría la muerte de un Papa sería con San Juan Pablo II en marzo del 2005, pero el precedente más cercano es el funeral del Papa emérito Benedicto XVI en el 2023, curiosamente presidido por el mismo Papa Francisco, aquel acto que sería histórico por primera vez en siglos, un papa enterrando a su predecesor. Pues eso no se había visto. Esto es lo que se espera en los próximos días. Hoy es una noche muy oscura en la Basílica de San Pedro. Los mensajes siguen resonando en algunos medios, en algunos países. El Papa Francisco ha muerto, la Iglesia Católica entra en sede vacante. El secretario del Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el sustituto para Asuntos Generales, Arzobispo Edgar Peña Parra, y el camarlengo Cardenal Kevin Farrell procedieron. Bueno, sí, acá tenemos imágenes. Tenía entendido que, pues según lo que habíamos visto en Vatican News, Papa Francisco había pedido que no, pero efectivamente, siguiendo la costumbre, la tradición, que estoy totalmente seguro que no fue en contra de lo que pidió el Papa Francisco, no solamente pues son documentos e información que llega, pues sí procedieron a sellar la habitación del Papa y los demás espacios que utilizaba en la Casa Santa Marta, donde ha fallecido esta mañana. El procedimiento de sigilo aplicado en la Casa de Santa Marta, residencia del pontífice, pues esa es una antigua tradición que consiste justamente en esto, ¿no? Que es una tradición porque el Papa Francisco siempre fue abierto y fue pues muy expreso con sus cosas.
no hubo misticismo en la vida del Papa Francisco, no hubo cosas que ocultar. Entonces pues sabemos que es meramente un asunto de tradición, las tradiciones que son muy importantes. Incluso el mismo San Pablo en 1 Corintios capítulo 13 nos decía la importancia de continuar con las tradiciones, que es lo que estructura y fortalece a la iglesia. Muriendo a causa de un ictus el Papa Francisco, es lo que dice Vatican News, derrame cerebral. También biencatólicos.com amplía la información. Que es un ictus o derrame cerebral? Es una interrupción repentina del flujo sanguíneo al cerebro y un colapso cardiocirculatorio. Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, el deceso ocurrió a las 7 de la mañana con 35 minutos en su residencia de la Domus Santa Marta, según el parte médico oficial emitido por la Dirección de Sanidad e Higiene. En el documento firmado por el director del organismo sanitario vaticano, el doctor Andrea Arcacci, se señala que el Santo Padre muere a causa de este derrame cerebral, seguidamente de un coma y un colapso cardiocirculatorio irreversible. Este es lo que dice el parte médico, el cual el mismo departamento de prensa del Vaticano pues ha manifestado y ha compartido para que todo sea exactamente como el Santo Padre lo hubiera deseado. Claro, informado siempre a su feligresía, que era lo que deseaba, fueron los últimos deseos de su santidad el Papa Francisco. Pues tendremos en las próximas horas información sobre el funeral del Papa Francisco, tomando en cuenta que a petición del mismo Santo Padre en noviembre no habrá un funeral privado, sino será un funeral abierto a la feligresía, y que será a través de la televisión, a través del internet, a través de las redes sociales, a través de la señal streaming, que podremos observar este momento, no dudamos, lleno de melancolía, este momento lleno de dolor, pero también de mucha esperanza, que es justamente lo que el Santo Padre siempre nos recordó, mantener siempre la esperanza. Los médicos habían explicado que, como en cualquier convalecencia, el Papa tenía que continuar con terapias, incluyendo fisioterapia motora y respiratoria, y en aquel entonces, cuando sale el Santo Padre, descartan preocupaciones mayores, destacando siempre que el Papa ha mostrado estabilidad en las últimas semanas desde que salió de ese momento de emergencia, el cual les compartí a finales del mes de febrero, ese sábado, el último sábado de febrero, que tuvo que ser asistido con respiración mecánica. Respiración mecánica es el nombre correcto. Entonces, pues en ese momento los médicos decían que su evolución era bastante buena. El doctor Sergio Alfieri, que siempre estuvo muy pendiente de él y fue un médico, un galeno muy cercano, el equipo de médicos que atendía pues casi siempre al Papa Francisco, pues reveló que el pontífice había enfrentado dos momentos críticos en que los médicos llegaron a temer por su vida, y a pesar de esos momentos críticos, el Santo Padre respondió al tratamiento y fue dado de alta, aunque deberá mantener reposo y terapias durante 2 semanas. Esto se hablaba justamente, y estoy viendo un artículo acá de biencatólicos.com, la página que es la que nos nutre de información, que justamente tomaron en aquel momento las palabras literales del doctor Sergio Alfieri. El momento crítico del Papa Francisco, tuvimos que elegir entre seguir tratándolo o dejarlo morir. Y otra de las dudas que existía debido al consumo de cortisona, al consumo de esteroides, es que si el Papa Francisco había desarrollado una diabetes tipo 2, y en esta conferencia de prensa que se daría a conocer a mitad del mes de marzo, pues el médico había dicho que pues no había presentado problemas de diabetes, que sí podían surgir ciertos desequilibrios metabólicos que desde luego requieren supervisión especializada, razón por la que se consultó a un diabetólogo, pero después de hacerle las pruebas de rigor se dio a conocer que su azúcar estaba bastante estable. ¿Por qué se le dio el alta al Santo Padre en aquel entonces? Bueno, por una sencilla razón, y que era difícil de contradecirla.
El Santo Padre quería, desde días estaba solicitando que le dieran el alta, y por esta razón, y viendo que pues físicamente se sentía estable el Papa Francisco, decidieron darle el alta. Eso sí, pues había que tomar algunas consideraciones importantes para retomar su rutina completa tras 2 meses de convalecencia, y que al final de cuentas era lo que el Santo Padre quería: regresar a su casa, poder compartir con su feligresía, poder tomar en cuenta de nuevo sus trabajos, su trabajo pastoral, y esa fue la razón por la cual decidieron darle el alta al Santo Padre, el Papa Francisco. Muchísimas gracias acá. Gracias a quienes están por ahí con nosotros. Gracias ahí por su sintonía. Indiscutiblemente es importante para nosotros, y por estar con nosotros a través de Radio Veritas. Radio Veritas está con nosotros, gracias. A ver quién más está por acá. Tenemos acá algunos amigos y amigas que están compartiendo con nosotros a través de esta señal. Muchísimas gracias por esta transmisión, Juan Pablo, para conocer qué va a suceder con la elección del siguiente Papa, Miriam Domínguez. Muchas gracias, Miriam Domínguez, por estar ahí. Bueno, ya despedimos a Radio Veritas, que tiene que continuar con su programación regular. Nosotros vamos a seguir a través de la página de Cucurucho en Guatemala, a través de la página de Apostolado Católico Familiar Hechos, también a través de mi página Juan Pablo Mata, y Jesús TV pues regresa a su programación habitual. Quiero presentar esta marcha fúnebre que nos acompañó durante esta Semana Mayor, que desde luego revive esos momentos difíciles del enfrentamiento de nuestro Señor con la misma muerte, pero también sabiendo de la esperanza de la resurrección. Pero algo particular que me encanta esta marcha, a partir del minuto 5 con 45 segundos, que es justamente lo que muchos sentimos hoy al saber que el Papa Francisco ha ido a la casa del Padre. Esto se titula La Fosa, que es una marcha fúnebre tan representativa y que escuchamos en varias oportunidades justamente durante la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Perdón, del Templo de San Francisco, el Jueves Santo también, y que estuvimos escuchando en nuestros programas de Cuaresma y Semana Mayor.
del maestro, repito, Santiago Coronado, el arreglo de Santiago Coronado. Ya nos vamos a despedir. No dudo que nos podamos conectar más adelante, justamente hoy o bien mañana, porque pues tal como les decía al principio de la transmisión, pues esto será el día a día en los próximos 20, 22, 23 días a partir de hoy, mientras se decida en el cónclave quién será, bajo la luz del Espíritu Santo, el nuevo Papa. El funeral del Papa Francisco, fallecido este lunes con 88 años, que fue justamente el número de repique de campanas que se dio en los diferentes templos el lunes a mediodía. Pues el funeral deberá celebrarse entre el viernes y el domingo de esta semana, tal y como estipula la legislación vigente, que justamente Su Santidad San Juan Pablo II firmaría, que habla mucho sobre el rebaño, es decir, la continuación, ¿verdad? La continuidad tan importante, y estipula que justo el funeral debe celebrarse entre el cuarto y el sexto día tras la muerte del sumo pontífice. Ya les hemos contado cómo será el funeral. Yo recuerdo muy bien el funeral de San Juan Pablo II, que fue otro momento, y yo les compartía que la gran diferencia, siento yo ahora, es justo esto, ¿no? Los medios de comunicación. Fue el 8 de abril del 2005, curiosamente, cuando fallece el pontífice a los 84 años. No existía, digamos, el Facebook, las transmisiones no existían, y recuerdo muy bien que la noticia se dio en un corto informativo en aquella oportunidad a través de la televisión por cable, y ya después de inmediato pusimos Radio María y Radio Estrella. No existía, por ejemplo, Radio Veritas, no estaba Emaús Radio, y para ver qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ya ahí empezó poco a poco a llegar la información, y recuerdo muy bien en esa época que algunos periodistas, entre ellos el señor Zabludowski, empezó a dar la información, que en paz descanse también, sobre la muerte de Su Santidad San Juan Pablo II, que fue la reunión más grande de jefes de Estado fuera de las Naciones Unidas, superando incluso el funeral de quien fuera primer ministro de Gran Bretaña, el señor Winston Churchill, ¿verdad? Y superando incluso el funeral de Estado de Tito en Belgrado en 1980, que fue una cantidad de personas que llegaron a presenciar y estar junto a quien en vida fuera Su Santidad el Papa San Juan Pablo II. Recuerdo muy bien que los periodistas, especialmente el señor Zabludowski, decía en aquella oportunidad que había más de 6 millones de personas reunidas en el Vaticano después de que se dio a conocer la noticia, y todo esto lo recuerdo. Probablemente no lo tengo grabado en un video descargado porque no existía esa tecnología, pero sí recuerdo eso, de todo eso que sucedió justamente en abril del año 2005, cuando él llamaba a la presencia del Padre San Juan Pablo II, y que también había una particularidad que se llevó al pie de la letra las revisiones que promulgaron a través de la Constitución Apostólica del Universi Dominici Gregis, que justamente San Juan Pablo II había recién introducido estas revisiones a las ceremonias fúnebres papales, y que, repito, en esta oportunidad pues han sufrido o han tenido una serie de modificaciones a petición del mismísimo Santo Padre, el Papa Francisco, quien firmara en el pasado mes de noviembre. En aquel entonces, Joaquín Navarro Valls, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, anunciaba que San Juan Pablo II había fallecido a los 84 años de edad, a las 21 horas con 37 minutos en su apartamento privado, y el funeral de San Juan Pablo II comenzó a las 10 de la mañana, presidido por el cardenal Joseph Ratzinger, quien días después sería curiosamente elegido como su sucesor, cuando los sediarios sacaron a hombros el féretro del pontífice de la Basílica de San Pedro. Recuerdo muy bien que los presentes allí, que habían pues políticos, había feligresía general, empezaron a aplaudir, y no terminaban de aplaudir. El evento tuvo
estimado más de 2 millones de personas que se querían acercar ahí para poder darle el último adiós a San Juan Pablo II, que de hecho se considera como el funeral más grande en la historia del mundo, porque fue pues un lugar en donde, al igual que el Papa Francisco, San Juan Pablo II fue un hombre, un líder, fue un amigo, fue un hermano muy, muy querido. Y como les comparto, la noche de aquel día de abril del 2005, bueno, la noche de marzo, ¿no? Porque falleció en marzo y sus restos fueron velados en abril. Pues recuerdo muy bien que habían muchas personas, y que sé que en esta oportunidad no será la excepción, porque el Papa Francisco fue justamente el sucesor de Pedro, pero fue un papa muy querido. Mucho antes de ser papa fue un sacerdote entregado a su pueblo, un sacerdote entregado a su iglesia, un sacerdote de calle. De hecho, en el Evangelii Gaudium tengo muy bien marcado que pues justo fue el documento, la encíclica que sirvió de inspiración para poder hacer la constitución del apostolado católico familiar Hechos, el cual tengo la bendición de formar parte. Pues dice expresamente que la iglesia debe de salir de la iglesia y salir de esas 4 paredes para ir a buscar en qué podemos ayudar al prójimo, para poder ayudar a los más necesitados. Y por estas y muchas cosas más, su santidad San Juan Pablo II, y en esta oportunidad Papa Francisco, pues es un personaje muy querido, y que el mundo entero ha sentido la muerte, porque es parte de esa fragilidad humana, el poder experimentar el dolor por la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Pero también dentro de la fe es importante contemplar que es justamente el premio, y a lo que hemos sido llamados, no solamente él, sino pues todos quienes creemos en ese amor profundo de Cristo, y también creemos que su entrega en el Calvario pues fue justamente para esto, para poder tener la promesa de la vida eterna. Momento de despedirnos. Vamos a continuar más adelante con más información. Más compañeros vendrán para seguir llevándole detalle justamente lo que está pasando hoy, el día en que se da a conocer el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, un día que queda marcado en la historia, pero especialmente en la fe de esta iglesia católica, la iglesia de suya, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, hoy 21 de abril del 2025. Dios le bendiga.